Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos sobre la ruptura del alto el fuego entre Israel y Hamas, sobre el despido ordenado por Netanyahu del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y sobre la vida cultural judía en Barcelona. Shalom Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos aguantando el mal tiempo. ¿Qué tal tú? Tú has tenido una semana dura. Mal tiempo, gris. Sí, la verdad, disclosure, antes de empezar, estoy algo más afectado y triste de lo habitual, no solo por las malas noticias que nos llegan desde la tierra poco prometida. Yo he perdido un elemento clave de mi propio viaje de Al-Ayam, que conecta Tel Aviv y Barcelona, que es mi pobre gatito Freddy, en paz descanse, que ayer lo tuvimos que sacrificar, nacido en Tel Aviv, donde vivió una holgada vida festiva, y después de lucha de años de enfermedad con diabetes, que es una enfermedad de mierda para mascotas, nos ha dejado, y lo quería compartir simplemente como una reflexión, ¿no? También personal y humana, ¿no? De cómo estas cosas nos trastocan tanto, ¿no? Quienes convivimos con animales y los queremos. Tú también tienes un gatito, Paul. Sí. Y no sé, hay gente que tal vez desde fuera lo verá una tontería, pero para mí en este caso es perder, no sé, parte de mi familia, aunque evidentemente hay noticias y situaciones mucho más dolorosas, pero no deja de afectarle a uno. Así que bueno, tal vez Son miembros de la familia, los pequeños felinos. sí, 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 sí. Pobre Freddy. Entonces, estaba bien apuntarlo por si tal vez se nota que mi ánimo, mi tono de voz no está a la altura de lo habitual. Tampoco nos ayuda, Paul, las noticias que nos... O sea, aparte de este tiempo gris que parece que no, que vivamos en Bruselas, tampoco mediterráneo, y sin vistas de terminar, las noticias que nos llegan de Oriente Medio son, Sí. son fatales, ¿no? Otra semana devastadora a nivel de noticias. Sí, hay No- mucho que no- aguantar, mucho que discutir. Vamos a ello. Y Nos ánimos, cuesta, hermano. no- nos cuesta asimilarlo y encajarlo. Empezamos por el retorno a la guerra en Gaza. El pasado martes se rompió definitivamente el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, cuando el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos aéreos por sorpresa sobre objetivos de Hamas ubicados en zonas civiles, dejando más de 400 muertos según los portavoces de Hamas. Los bombardeos eliminaron a algunas figuras claves del brazo político del grupo islamista, incluyendo a Mahmoud Abu Wafa, un alto cargo del aparato de seguridad, la única muerte política confirmada por Hamas. Por su parte, el ejército israelí ha vuelto a ocupar el corredor de Netzarim en el centro de Gaza y ha llevado a cabo ya varias operaciones terrestres en el sur y en el norte de la franja. Ayer Hamas volvió a disparar misiles a territorio israelí hacia el centro de Israel por primera vez desde la declaración del alto el fuego. Israel alega que dio el alto el fuego por roto porque Hamas rechazó recurrentemente todas las ofertas de los mediadores durante las negociaciones. Y aunque esto es cierto, también es verdad que el gobierno israelí ha incumplido las condiciones del alto el fuego al no enviar una delegación para iniciar las negociaciones sobre la fase 2 a principios de febrero. De hecho, Paul, es que Netanyahu ya lo decía que no quería entrar a la fase 2 de la tregua. Ni Bueno, lo decía Netanyahu ni... Netanyahu y lo decíamos nosotros, y era como un secreto a voces, más o menos, que esas tres fases no se iban nunca a cumplir de manera ordenada. No, De todas formas, Estados Unidos sí que le interesa que Israel llegue a la fase 2 y se llegue a algún tipo de acuerdo. Entonces, ah, no sabemos lo que va a ocurrir ahora. Este regreso a la guerra era predecible, era predecible por varios motivos, los cuales vamos a desgranar poco a poco, uno de los cuales y de los que hay que hacer énfasis, porque ahora va a volver a salir renovado todo el movimiento
pro-palestino y con razón por las víctimas inocentes que van a morir, pero esto en gran parte también es culpa de Hamas porque han estado negociando de manera muy terca. Realmente lo que dice Israel de que han rechazado las ofertas en las negociaciones es cierto, pero como queríamos apuntar en la intro, no es que Israel se haya comportado idílicamente tampoco en este alto el No, fuego. son los aliados perfectos de una película de terror sin fin, ¿no? O sea, al final estamos ya hablando, lamentablemente, de un guión del cual ya nos hemos visto en el pasado. O sea, mi única, mi desesperación aquí, y de nuevo va en solidaridad con los familiares de los rehenes israelíes y con los civiles inocentes de Gaza, que son los que al final. Mira, nosotros podemos aquí dedicarle muchos podcasts, igual que hay seguro ahora miles de artículos y otros podcasts y debates sobre este tema, pero al final, de nuevo, quienes sufren las consecuencias de toda esta gran mierda son ellos, ¿no? Los rehenes que, por cierto, ya lo aclararon los últimos rehenes liberados. Cada vez que la guerra se retomaba, cada vez que la situación empeoraba, los primeros en pagar las consecuencias por parte de sus carceleros son los propios rehenes, ¿no? En forma de más Así es. torturas, más humillaciones, eh, Bueno, o los tienen un amenazas. poco de sacos de boxeo para sacar su frustración con la situación política, parece Claro. ser. Entonces, mira, yo, ¿qué quieres que te diga, Paul? Jamás ya sabemos lo que es. Grupo terrorista descarnado. No va a cambiar su actitud un año y medio después Bueno, de. pero vamos a intentar entender su posicionamiento también. O sea, aquí el alto el fuego, el que se había acordado, contemplaba que jamás saliera del poder de la Franja de Gaza. Y esto es el motivo por el cual jamás rechazaba las ofertas y ponía palos en las ruedas. O sea, por esto este alto el fuego tenía que colapsar tarde o temprano, porque se buscaban cosas que no se podían, bueno, Israel y Hamas tenían intereses contrapuestos que en ningún momento se alinean. Uno de los objetivos de la guerra de Israel es la eliminación de las capacidades políticas y militares de Hamas, lo cual no se ha cumplido y supuestamente siguen intentando cumplirlo. Por otro lado, Hamas quiere continuar en el poder en la Franja de Gaza. Y hasta que no se resuelva esto, de una manera u otra, vamos a seguir con este baile eterno. Yo simplemente a lo que te venía, al punto que te quería comentar, Paul, es que jamás lo que has dicho es cierto y ya lo sabíamos de antes. Sabemos quiénes son desde el 7 de octubre y cuál es el enemigo al que afronta. Su única carta ahora son, lo llevamos diciendo hace mucho, son los rehenes Ujú. que mantiene, y esa es la debilidad que tiene Israel. La urgencia, un año y medio después de toda esta pesadilla, es que los rehenes no salgan en una fase uno, fase 2, fase 3. Tienen que salir todos de golpe y para ello hay que pagar precios. Y el precio es terminar con esta guerra que ya no tiene ninguna justificación. El fin, el supuesto fin que busca o supuestamente busca el gobierno de Israel no se va a lograr así. Si en un año y medio y después de arrasar Gaza, matar a mogollón de miembros de Hamas y por supuesto a decenas de miles de civiles inocentes, eso no se ha logrado, tampoco se va a lograr ahora reanudando los bombardeos. No, claro. Eso solo pasaría aplicando el grandilocuente plan de Trump y de la extrema derecha israelí, que es vaciar Gaza, o sea, Bueno, expulsar y que todos sabemos que no es algo real ni que va a exactamente. pasar. Se usa así como elemento de presión. Entonces, ante todos estos escenarios negativos, la prioridad, ¿cuál debería ser? Es sacar a tus rehenes lo antes posible y pagando el precio que te toca pagar cuando estás negociando con un grupo terrorista descarnado. Luego, ya se podrán rendir cuentas o no, y ya se verá cuál es el día después. Una cosa que, por cierto, el propio gobierno israelí rechaza todavía a día de hoy hablar de cómo eh, debe ser o debe verse este día después. Por tanto, vemos, Paul, estamos encallados entre dos actores que no bajan o rebajan sus demandas maximalistas, pero de nuevo, quienes pagan el precio de todo ello son lamentablemente la gente que ya hemos mencionado. Y al final se constata una evidencia.
se vuelve a repetir el mantra de la presión militar, es lo único que va a hacer rendir a Hamas. Tal. Es que hemos estado en esta película. Con la presión militar, al final, lo que se ha logrado es o que mueran más rehenes o que los asesinen sus carceleros. Ah, Tristemente es así, en sí. definitiva, los familiares de los rehenes, al ver cómo los cazas volvían a bombardear Gaza, se han derrumbado. Es que ya no, es que no les hacen caso, no les escuchan. Y al final, lo dicen las encuestas, la mayoría de la sociedad israelí está a favor del alto el fuego, de parar la guerra para devolver a los rehenes, no por una genuina solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, en absoluto. No seré yo quien juzgue qué sentimientos o remordimientos debe tener cada uno, eso se lo dejo a cada cual, pero esa es la realidad. La mayoría de la población israelí no está a favor de renovar la guerra porque pone como asunto prioritario la devolución de los rehenes. Es que hay, de los 59 que quedan, se estima que la mitad están vivos después de lo que esté pasando estos días. Vete tú a saber cuántos van a quedar y Bueno, ostras, no, y aunque la guerra no tenga, digamos, un efecto, digamos, sobre la población israelí comparable al de Gaza, no deja de tener un efecto sobre la sociedad, sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre las familias. O sea, hay que recordar que el ejército israelí es un ejército de reservistas y parte de lo que hace el pacto social que hace que funcione un ejército de reservistas es este entendimiento que tiene fecha de caducidad. O sea, tú vas, sirves unos meses y luego hay rotación, pero estamos hablando de gente que no ha visto a sus familias en más de un año, situaciones absolutamente absurdas que están tensando y poniendo a prueba el modelo del ejército de reservistas en Israel. Y Ujú. muchos ya empiezan a negarse a volver a filas por este motivo. Se está abusando de su confianza y de su patriotismo. Es que, bueno, ahora vamos a repasar, Paul, también cómo a nivel político, local e internacional, geopolítico, qué, qué cuestiones influyen o impulsan que volvamos a esto, pero lo Bueno, claro, es cierto. que antes de dejar que explique ese tema, tú antes has dicho no hay ninguna justificación para volver a la guerra. Estoy totalmente de acuerdo, militarmente ya no hay nada que conseguir, pero las justificaciones se pueden encontrar en el campo político. Así que Es, explica, ¿qué está sí. pasando? No, matiz antes de entrar y un recordatorio, la guerra más larga y eterna de la historia del Estado de Israel y con estos reservistas que tú bien mencionabas, Paul, que se ven obligados a volver a combatir sin saber muy bien cuál es el objetivo real de volver a jugarte la vida metiéndote en la ratonera de Gaza. En fin, a nivel político, ¿cómo se explica, no? Primeramente, lo que mencionaba el analista militar de Aretz Amos Harel, a quien tanto seguimos y respetamos, y es una evidencia, bueno, no porque lo digamos Harel, es que era la voluntad del regreso de Itamar Ben-Gvir, el ilustre ministro de Seguridad Nacional, jefe de la policía, vuelve a ser jefe de la policía, a pesar de que la fiscal general, que en Israel la figura no se llama fiscal general, sino asesora legal del gobierno, algo así, Gali Baharav Miara sería una especie de fiscal general si lo traducimos al marco legal español, ah, no veía con buenos ojos esta jugada de un ministro que se sale, dimite cuando le parece y cuando el terreno está abonado para que políticamente vuelva, porque Ben-Gvir lo que reclamaba era volver a la guerra para volver a la coalición, pues Bueno, recordemos por qué sale Ben-Gvir de la coalición, por qué se fue dando un portazo. Sí, es el único, de hecho es el único político que dimite desde el 7 de octubre. No dimite por asunción de responsabilidades, no vaya a ser. Dimite precisamente porque se firma la tregua en Gaza, lo que permite la devolución de rehenes vivos a cambio de la liberación de miles de presos palestinos, incluidos terroristas con cadena perpetua por asesinatos de israelíes. De nuevo, todas las fórmulas son malas. Es un Claro. juego donde solo tienes a perder, porque el 7 de octubre perdiste a lo grande y es así. Entonces, Ben-Gvir dimite, ah, y ahora se da esta jugada que básicamente es servirle en bandeja de plata el retorno, que es cuestionado por esta fiscal general, cuyas voluntades, ahora entraremos un poco más también, pero ya el gobierno se está saltando a la torera. O sea, bueno, me quiero reservar Sí, ya este llegaremos. asunto.
Sí, pero ¿qué es lo que se logra, ¿no? Aquí Netanyahu asegura, vuelve a tener una mayoría parlamentaria muy sólida, Ujú. de, si no me acuerdo mal, 68 parlamentarios sobre 120. O sea, su coalición vuelve a estar cohesionada, unida, de cara a otro tema clave, que es la aprobación de unos presupuestos generales del Estado a que los necesita aprobar pues, para evitar ir a elecciones, la quiebra del gobierno, y donde hay temas muy candentes como el mantenimiento del privilegio al sector ultraortodoxo de seguir estando exentos de servir en el ejército. Está todo interconectado, Paul, Sí, sí. O sea, y cuando aquí hay un juego de números que es espeluznante cuando lo contrastas con pues, la realidad cruda de la guerra, pero al final, cuando Ben Gvir se fue de la coalición, Netanyahu se quedó más o menos tranquilo porque coincidía con la entrada en la coalición de Gideon Sa'ar, de la oposición, que básicamente le continuaba dando a Netanyahu una mayoría para gobernar y estaba tranquilo hasta esto, que llega el momento de aprobar los presupuestos del Estado, cuyo deadline, cuya fecha límite es finales de marzo, que es nada, en un par de semanas, y los partidos ultraortodoxos de la coalición estaban amenazando con no votar a favor de los presupuestos del Estado porque no se había implementado una ley o aprobado una ley que permitiera eximir a los ultraortodoxos del servicio militar. Entonces, en este contexto, el regreso de Ben-Gvir ahora significa que los ultraortodoxos pueden boicotear los presupuestos del Estado y que se aprueben igualmente, salvándole el pellejo de nuevo a Netanyahu. En serio, es que a veces toda la política israelí es, es salvarle el pellejo a Netanyahu de una forma u otra. Es francamente increíble cómo todo gira a su alrededor. unos presupuestos del Estado, Paul, que de hecho son una absoluta vergüenza porque dedican muchísimo, muchísimo dinero a seguir financiando a el privilegio de los ultraortodoxos y a seguir cimentando las colonias y el plan de los colonos en Cisjordania. Todo esto mientras la economía israelí está hecha trizas y la gente está asumiendo unos costes brutales derivados de una guerra que no termina nunca, ¿no? Porque esta guerra se debe financiar y esto se traduce en una subida de precios, en una subida brutal de impuestos, mientras, ostras, y ultraortodoxos que por cierto no tienen ninguna reparo en colgar carteles de antes nos moriremos que reclutarnos al ejército, ¿no? Mientras la gente que está reclutada al ejército para sostener esta insostenible guerra de Gaza está pagando con sus vidas, con sus impuestos, con dejar a sus familias atrás y demás. Entonces es una situación, la verdad, es que, y de nuevo, espero, a nosotros nos escucha poca gente, pero mi deseo sería que quien realmente dice estar conectado o preocupado por Israel se dé cuenta de que no se puede comprar la narrativa del gobierno israelí para justificar lo que está ocurriendo en la guerra. Es que de hecho o sea, es, hay que llevarle la contraria y hay que apoyar a las fuerzas que están intentando combatir esto, aunque, por último, Paul, unas manifestaciones que vuelven a la calle, que distan mucho de ser masivas en comparado a las marchas masivas de la revuelta contra la reforma judicial que empezaron antes de la guerra. Hay mucho agotamiento ya. La gente está agotada, la gente está traumada. ¿Qué le vas a pedir a los familiares de los rehenes? También a la gente sobre todo porque ve que al final Netanyahu no escucha a la calle, ¿no? Entonces, Correcto. y también aquí surge el debate, y no lo esconden, exaltos mandos del Shin Bet, del estamento de seguridad o de la política, que llaman o insinúan que es necesaria una rebelión. Una Sí, rebelión. Una sí, sí. No, rebelión. está el escenario bastante preparado para una guerra civil. En el momento en que empiezan, incluso el presidente Herzog ha empezado como a abiertamente posicionarse en contra del primer ministro y sus decisiones, lo cual no había pasado de manera tan explícita hasta ahora. Así que se está dividiendo, ya estaba dividida la sociedad, pero ahora se están dividiendo incluso los estamentos políticos
Todo esto en un contexto en el que el ministro de Seguridad Interna, Ben-Gvir, facilitó que los ciudadanos de a pie pudieran conseguir una licencia de armas. Y en este último año, 150.000 ciudadanos israelíes se han hecho con armas privadas para su defensa personal. Está la cosa fea, francamente. A nivel de política interna. Yo quería hacer un apunte de política internacional antes de pasar al siguiente tema, alejando un poco el FUM. Ya sabemos que dentro de Israel la imagen es terrible. Alejando el FUM, antes hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo al final, quiere paz. Trump quiere ese premio Nobel que se entrega en octubre, creo, y quiere que se cierren las guerras. Entonces, ¿por qué está permitiendo que esto pase? ¿Por qué está permitiendo que Israel vuelva a la guerra? Israel tiene el beneplácito de Witkoff, el enviado de Estados Unidos para estos asuntos. Eh, para contextualizar, unos días antes de que Israel retomara esta ofensiva en Gaza, Estados Unidos, sus fuerzas aéreas bombardearon varias posiciones hutíes en el Yemen, que es esta fuerza proxy financiada por Irán, que se ha hecho con el control de la mitad del Yemen en una larga y sangrienta guerra civil y que también desde el 7 de octubre ha estado disparando constantemente a Israel. Desde que Israel vuelve a atacar Gaza, ahora los hutíes también vuelven a disparar misiles a Israel, así que eso ha vuelto también. Y los ataques americanos al Yemen eran en respuesta supuestamente a unos ataques hutíes a varios buques americanos en el Mar Rojo. Estos son buques de comercio. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel geopolítico macro? Estamos viendo que Estados Unidos y Israel están golpeando duro dos de los últimos proxies que quedan en pie de Irán, y esto se podía enmarcar dentro de que Trump está intentando conseguir un acuerdo nuclear con Irán. Está intentando traer a Irán a la mesa de negociaciones para hablar del futuro nuclear del país, y hasta ahora Irán se ha negado en redondo a hacerle caso, a hablar de cualquier cosa. Entonces, tal vez Estados Unidos permite este regreso a la guerra como elemento de presión para forzar a Irán a empezar a hablar del tema nuclear, que es al final el gran interés norteamericano en Oriente Medio, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí y la creación de un bloque fuerte y unificado contra la creciente influencia y poder iraní. Veremos cómo sigue esto. Esto da un poco de lugar al optimismo dentro de lo que cabe, porque al final tal vez veremos a Trump volver a presionar a Netanyahu para parar en el caso de que se alargue mucho, y hemos visto en el pasado que eso funciona. Trump parece ser la única persona del mundo que es capaz de presionar a Netanyahu y que éste le haga caso. Así que veremos cómo sigue. Es un interés de Trump y es un interés israelí evidente, ¿no? Y es una oportunidad de oro para cambiar el marco, las reglas del juego en Oriente Medio, pero bueno, mm, la paz no interesa al que manda. He sells, but who's buying? No, es Decía que Megadeth. Megadeth lo cantaba, qué buena canción. Somos heavies aquí los dos. Pero es que es así. A Netanyahu no le interesan panoramas resueltos, panoramas de estabilidad. Él se mueve bien en el barro de lo incierto. Es una evidencia, está su interés por encima del interés nacional, y lo vemos con la cuestión que hemos tratado ya, con los rehenes, la guerra de Gaza. Por tanto, en el flanco internacional es previsible. Al final. Sí, Trump tiene lo que dices tú, y lo hemos remarcado, es el único líder internacional capaz de presionar efectivamente a Netanyahu, pero al final es Netanyahu quien da la orden al ejército israelí y a los cazas de tomar los aires y volver a este horror, a este horror. Las imágenes de tantos niños muertos en Gaza son horribles y nos perseguirán mucho tiempo, y también quienes pagamos las consecuencias, lamentablemente, somos nosotros ahí fuera. Sin Y duda, esta es la cruda realidad. Esta es sin duda. la cruda realidad. De nuevo, nuestra solidaridad con las víctimas inocentes de esta y de cualquier guerra, que ojalá pare.
Paul Ronenbar. Vamos a otro tema, otro bombazo. Anoche, esto es bien, bien fresco. Anoche el Parlamento israelí votó a favor de la petición del primer ministro Netanyahu de despedir al jefe de los servicios de inteligencia internos, Ronen Bar, a pesar de que este ya había dicho que renunciaría a su cargo antes de 2026, asumiendo su parte de responsabilidad por los fallos que desembocaron en la masacre del 7 de octubre. Es la primera vez en la historia del país que se despide de esta manera a un dirigente del Shin Bet en activo. Netanyahu aduce que el motivo es que siente una falta de confianza hacia Ronen Bar, que le dificulta trabajar con él. Ya hablaremos de esto en un momento. El voto del Parlamento tuvo lugar a pesar de que la fiscal general del Estado, Gali Arad Miara, a quien ya hemos mencionado, también dijo, igual que dijo que no se podía volver a traer a Ben-Gvir a su posición de ministro de Seguridad Interna, Bharat Miara también dijo que legalmente no podían despedir a Ronen Bar de esta manera. Con el despido de Barr, continúa la purga de figuras influyentes que han criticado duramente las políticas de supervivencia personal de Netanyahu y su coalición de derecha y extrema derecha, que han guiado la política del país este último año y medio. Se suma de esta manera a la lista de personajes célebres despedidos por Netanyahu, Ronen Bar, a el exministro de Defensa Yoav Gallant y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Herzi Halevi, así como varios otros comandantes de alto rango del ejército. Dictadura, dictadura, dictadura a full, o sea, en marcha, ¿no? Fíjate, Paul, que quienes, Alguien me dijo el otro día la palabra dictocracia, me parece correcta. bueno, democracia tal vez se celebran elecciones, pero Exacto. eh, ¿para qué, no? Si al final ya no da igual lo que diga la fiscal general del Estado, da igual lo que diga el Tribunal Supremo, la Knesset al final no es un contrapoder porque acaba siendo ya un brazo del propio gobierno donde tiene mayoría absoluta para acampar a sus anchas. Entonces, ostras, si al final... un detalle, Paul, quienes levantan la voz contra Netanyahu no es el BDS ni hippies en la Plaza San Jaume ni nada, ¿eh? O sea, son... Yoav Gallant diría que es más a la derecha que Netanyahu, ¿no? El Sí, ministro de Defensa, totalmente. ah, ¿cómo se dice? Fired. Despedido. Despedido, sí, perdón. Ah, Ronen Bar, bueno, como la mayoría de exaltos cargos del Shin Bet, del Mossad o del ejército, Moshe Bugui Ya'alon, etcétera, 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 que no se expresan de esta manera por una cuestión de fobia personal, sino por una cuestión de riesgo a la seguridad nacional del Estado, porque las cosas no debieran manejarse así. Es decir, este tipo no es afín a mi causa o me Ujú. destorba, entonces me lo cargo, ¿no? Am, un ¿Oíste poco. el podcast de Haaretz en que hablaba Yaniv Kubovic? Él decía esto, dice, esto ya no es una democracia. Dice, puede parecerlo, pero no se está operando como en una. O sea, estas cosas que de un día para otro se pueda convocar un voto en el Parlamento para despedir al jefe de la inteligencia interna de un país. O sea, es algo que sencillamente no pasa en los países democráticos en los que se respeta a los procesos y a las instituciones. Aquí se lo han pasado todo por la torera. Este voto ha pasado de manera acelerada, sin, pues esto, ni siquiera escuchar ni dar la debida consideración a la oposición de la fiscal. Y tampoco dando pues la oportunidad al mismo Ronen Bar para defenderse. Él lo hizo escribiendo una carta que envió a la Knesset para quien le diera la gana leerla. Eh, en fin, todo esto ha sido una semana fatal para la democracia israelí o para la salud de la democracia No, pues israelí. se ha juntado todo, ¿no? La vuelta a Sí. la guerra, los ataques a la justicia, los ataques al estamento de seguridad, porque al final todo se resume en vas conmigo, estás contra mí. Algo de contexto, Ronen Bar no fue elegido en el cargo por el gobierno de Netanyahu, sino por el mm, breve gobierno del cambio liderado por Naftali Bennett y Yair Lapid, que duró poco más de un año. Es el único periodo en que Netanyahu ha estado fuera del poder
si no me equivoco, desde 2009. Es que claro, llevamos aquí, ojo, una Sí, historia sí, sí. larga, ¿no? Entonces, Sí, pisándole los ah, pies a Erdogan. sí, entonces al final Netanyahu quiere tener gente afín en en todas las oficinas de peso, en todas las estructuras de Estado del país, y es lo que está aplicando a marchas forzadas y no a guiarse por criterios. O sea, la animadversión a Ronenbar viene de largo, pero esto estalla con lo que comentamos aquí en Alayam, Paul, que fue este informe que publicó el Shin Bet, donde hace mea culpa por cómo falló la operativa para prevenir el 7 de octubre y no emitir las alertas y tal, pero además también cargó con dureza contra las políticas aplicadas por Netanyahu durante años que facilitaron esta situación, ¿no? En Gaza, en cómo se permitió inflar económicamente y militarmente a Hamas bajo la falsa asunción de que Hamas estaba contenido, moderado y que le interesaba simplemente desarrollar la vida civil de Gaza y que ya no estaría dispuesto a ir a la guerra contra Israel. Evidentemente el Shin Bet tiene culpa. Yo creo que Ronen Bar tiene que dimitir, como todo. Ujú. De hecho, todos los líderes políticos y militares de Israel debieran dimitir y quien debiera ser juzgado y condenado. Que aquí se han Correcto. cometido, ah, Inclusive el primer ministro. bueno, sobre todo el primer ministro, porque en las manifestaciones antigubernamentales hay un eslogan en hebreo que es Ata Rosh, Ata Hashem, tú eres la cabeza. Tú eres, ¿no? Tú eres el Culpable. responsable, tú eres el culpable, tú eres el responsable. Por tanto, Ronen va a la calle bien, no de esta manera, no debieras ser despedido de una manera ¿no? Anómala y sorteando la legalidad. Debiera estar en la calle por su propio pie, igual que el resto Claro. de Lo dirigentes. que hemos visto es que Netanyahu ahora se está viniendo arriba con esta retórica trumpista, seguro que animado por Trump y el clima político populista que ahora se respira en Estados Unidos y en el mundo. Ha empezado a usar abiertamente el concepto Deep State, diciendo que el Deep State está en su contra. Y también están escampando rumores como que Ronen Bar sabía que el 7 de octubre iba a pasar y no hizo nada, lo cual es una deformación de los hechos que le beneficia, porque le quita la responsabilidad de tener que dimitir. Al final esto es lo que busca Netanyahu, él busca que dimita a todo el mundo excepto él. eh, es que dijo una cosa muy fea. Era en una entrevista con un medio americano, creo. Dijo en relación a Barr: ¿acaso él, Ronen Bar y sus amigos olvidan quién está en la Casa Blanca? Como, como alineándose él con Trump, en tanto que figuras outsiders que se están oponiendo al deep state que controla el mundo, ¿sabes? Es una narrativa tan lamentable de ver en uso corriente en las altas esferas políticas, porque es tan transparentemente populista que, en fin, a mí bueno, me hace desesperar con todo del estado de las cosas. No, y esta narrativa, Paul, y esta realidad en que se pueden esparcir las fake news, noticias falsas. Es que este es un temazo y también esto lo condiciona todo, ¿no? Porque dan por bueno este tipo de líderes populistas y autoritarios que esto se debate mucho en Israel estos días, que toda situación al final tiene dos caras de la moneda, por tanto dos narrativas, y que aunque se construya una narrativa que es falsa, se ha de dar por buena, porque es la Es otra, la ¿no? otra Y se debe narrativa. escuchar, Ya. claro, y se debe escuchar, ¿no? Y es lo que cimentan los portavoces mediáticos de Netanyahu en Israel, Inon Magal, Erel Segal, estrellas radiofónicas y televisivas y articulistas, que son básicamente brazos de Netanyahu colocados en, em, en medios de comunicación mainstream de Israel.
y que yo escucho muy detenidamente porque me sirve para entender la psique de los simpatizantes pues del Likud y la extrema derecha. Y al final, ya te digo, no es por una cuestión de divergencia ideológica o divergencia de proyecto, de camino, es que en muchos... Por ejemplo, Qatargate, ¿no? Sí, sí, Cannes, la tele pública, que no sé hasta cuándo podrá seguir haciendo este tipo de cosas, revela un documento donde se demuestran los pagos ejercidos por el gobierno de Qatar a un asesor de Netanyahu, que además estaba trabajando en la oficina del primer ministro Eli Fedelstein, sin regulación, sin permisos, sin pasar controles de seguridad y tal, se revela, lo revela la tele pública israelí, de nuevo, no lo revela, yo qué sé, tal. Sale el documento. Aparte es una historia que viene de largo, también hemos tratado el Qatar Gate aquí en Al Hayam, sale esta historia, salen las pruebas evidentes sobre los pagos, o sea, es decir, Qatar, de nuevo, Qatar, que es el financiador de Hamas, financiador de los hermanos musulmanes, del islamismo radical en Oriente Medio y en el mundo, es también quien financia a gente que trabaja para Netanyahu. Paradójico. Entonces sale la maquinaria mediática de Netanyahu, fake news, esto es más, todo es falso, todo tal, y todo, evidentemente, es parte de establecer una comisión de investigación por el 7 de octubre también serviría para hacer la caza de brujas de la prensa, sí. de la justicia y tal, contra el pobre Netanyahu, que encima tiene los santísimos de presentarse en los juicios por corrupción. Por cierto, otra cosa, Paul, que ha pasado esta semana. Ajá. Al disparar sobre Gaza, Netanyahu logra postergar una nueva sesión de sus juicios por corrupción. Sí, sí. Siempre, siempre consigue, de una manera u otra, no tener que No, no. presentarse, Ojalá fuéramos tan buenos consiguiendo cosas el resto en la vida esquivando los deberes civiles, sí. como es este hombre. ¿Qué estaba diciendo? Y Netanyahu logra presentarse al final como la víctima. O sea, hubo una escena realmente surreal hace pocas semanas cuando se presentó a juicio en Bet HaMishpat, en el juzgado de Tel Aviv, que paradójicamente está a metros de la Plaza de los Rehenes, y cuando estaba toda esta incertidumbre y las negociaciones y la fase uno y no sé qué tal, el tío tiene los santísimos de presentarse ante los juzgados como la víctima, ¿no? Él es la víctima, él es quien lo está pasando mal, ¿no? Porque, claro, ¿Qué se cojones? está haciendo esta persecución, ¿no? Entonces, de nuevo, al tocar este frente vemos como todo es un, un- un círculo, ¿no? Un pez que se muerde la cola Sí, y... sí, sí. Sí, esto Netanyahu ahora mismo está como tan profundamente en control de la operativa del Estado que sí, la única manera que esto se rompe es con algo severo. O sea, no, ya la democracia israelí no se va a curar por los medios tradicionales. Ahora mismo es Bibistán y bueno, con eso hay que lidiar de ahora en adelante. Ahí escuché un podcast, no sé si conoces el podcast de Radical, de Beta Radical, No, no lo ya te lo conozco. mandaré, está bien, es todo lo contrario, es un presentador muy izquierdista y tal, y mola porque hablan de muchos temas sociales, de luchas Mm. sociales, cuestiones históricas, ideológicas más profundas, no es tanto un podcast de actualidad. Y esta semana entrevistaban a Dov Henin, que era un histórico parlamentario de Hadash. Hadash es el partido árabe judío de izquierdas, la derivación del antiguo Partido Comunista de Israel. Dov Henin es un bueno, profesor también, una figura bastante conocida en los ámbitos de la izquierda israelí. Y se hacía el debate, el título del podcast era entre la desesperación y la esperanza, ¿no? Y cómo molaba porque hacía una revisión histórica de momentos de tanto del pueblo judío como de la humanidad, momentos muy críticos, ¿no? Y cuál es el rol que tiene que adoptar el ciudadano raso, ¿no? De a pie ante estas circunstancias tan difíciles de tragar y de lidiar, ¿no? Y yo también, es un debate que me transporté a mí mismo, ¿no? Y de decir, ostras, cómo ante tanta adversidad ¿es posible ver la luz al final del túnel? ¿Cuál es el rol del ciudadano de a pie para intentar revertir todos estos fenómenos? ¿Tenemos capacidad de
realmente de cambiar las cosas por algún método, porque todo esto que estamos contando es terrible para nuestros intereses como israelíes y como judíos en la diáspora y demás, ¿no? Todo Es, empieza por no olvidar mm, los valores fundamentales en los que deseamos que se guíe la sociedad. Y tal vez no estamos todos de acuerdo en cuáles deben ser, pero mm, todo empieza por ahí y luego no sé cómo se traduce en acción, ya lo veremos. no, pero es un debate muy pertinente, Paul, porque el estado de ánimo del personal es en Israel, en Es Gaza, el momento perfecto para erigir una autocracia a lo Bibi. Porque sí, como dices, la gente está con los ánimos por los suelos, no hay ganas de luchar ya. No, Hay porque como, mientras bueno, hablamos de que sea todo, lo que Dios quiera, es que porque luego ya les también han dado tan duro, tanto tiempo. nuestros oyentes deben entender que, claro, mientras pasa todo esto, uno también tiene sus hijos o su gato enfermo o no, y el cole, el pagar las facturas, el no sé qué, o sea, el que se te rompe la nevera y, o sea, las cosas que nos pasan en el día a día aquí, que ya a veces te tocan la moral y te trastornan tu rutina diaria. Entonces, claro, hay la combinación de, ostras, debo tirar adelante con mi vida y mis responsabilidades y tal, y también fuera de mi burbujita todo lo que veo es esta deriva hacia no sabemos dónde, Claro. ¿no? Entonces, sí Y que... por otro lado, Israel no es un país tercermundista. O sea, al final la gente tiene un nivel de vida más o menos cómodo, tal vez por debajo de la media de otros países del primer mundo por los elevados precios, el coste de vivir ahí, pero claro, al final es una cosa que dicen los historiadores, hasta que las crisis políticas no te afectan el bolsillo, o empiezas a tener hambre, por así decirlo, no vas a salir a la calle. Tú vas al trabajo, cobras tu sueldo y llevas el hijo al cole. Sí, pues mira, tal vez tal vez el ingrediente perfecto será realmente ese, ¿no? Que la gente no tenga suficiente para llenar la nevera. Si la economía sigue de la manera como va, pues eso, con una guerra, hay que recordar, las guerras son carísimas. Y ya hace meses que se dice que esta guerra tardaremos más de 20 años en pagarla. Entonces, Y no hay si que esto olvidar continúa, quién es nuestro flamante ministro de Finanzas, un tal Bezalel Smotrich, el un tío tipo que menos. no ha estudiado ni una clase de mates en su vida, que poco después de asumir el cargo dijo que nos tenemos que abrazar a Dios para que nos cuide la economía. Dios es la mano invisible del mercado. Sí. Madre del amor hermoso. Estamos en... claro, estos tipos son ceros a la izquierda, o sea, son gente Tal cual. totalmente inútil que no tiene... es que ya no es una cuestión ya no es de derecha a izquierda esto, es que, tío, para ser No, ministro de Finanzas tienes que saber algo, ¿no? ¿O no? O... no, él está ahí para, a ver, él es un activista del movimiento colono y está metido en ese ministerio para asegurarse de que el gobierno invierte más dinero en las colonias. No hay más, no hay más secreto ni lógica que ese. No hay más secreto ni lógica. Y un apunte, Paul, decir, y esto yo ya lo llevaba percibiendo desde cuando vivía ahí y viviendo aquí, decir, ¿cómo? Y es un debate que he tenido mucho con mi querida madre que nos escucha. ¿Cómo habiendo gente tan brillante en Israel, porque tú y yo lo sabemos y conocemos, en todos los ámbitos, porque hay gente, y no sé, per cápita, tal, pero es que hay gente realmente, y os lo decimos y no es propaganda, hay gente muy, 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 muy capaz y brillante en muchos ámbitos de la vida, incluidas las finanzas, por supuesto. ¿Y cómo podemos estar representados por gente tan lamentable? Y aquí, mira, mi madre y su entorno, y sobre todo mi madre, hace mucha autocrítica porque considera que no se ha hecho lo suficiente y que la gente de bien y la gente buena ha dejado en malas manos la política. Ha dejado las políticas solo en los que están dispuestos a meterse en el barro, en el lodazal, ¿no? En la lucha barrio bajera, de estos debates insoportables en la Knesset. Bueno, que también lo podemos ver trasladar a España. Casi cualquier democracia liberal
de nuestros Ujú. tiempos, aunque lo que conozco es España e Israel. Pero esa es la triste realidad, ¿no? Como Sí. Israel, la Startup Nation, o sea, donde gente que de la nada te monta un tinglado, ¿no? Un País con proyecto, más premios Nobel por cápita, ¿no? es, de verdad, es que yo he trabajado mucho cubriendo el mundo de startups, finanzas, económico, a pesar de que yo no entiendo mucho, no entiendo de finanzas ni de economía, pero me he acercado a nivel periodístico y antropológico y he visto cosas de verdad alucinantes. Es decir, cómo podéis haber hecho con dos cerillas este proyecto y haberlo vendido por billones de dólares a no sé Tal cual. quién, compañía del Nasdaq o yo qué sé, y luego eso, ¿no? Y te encuentras con que tienes a este cero a la izquierda manejando las finanzas de un país en guerra que, bueno, no tiene augurio. Entonces, bueno, sí, en resumen, ¿no? Esta difícil balanza, debate personal de cómo mantener un rayo de esperanza entre un Hay océano que mantener un de... rayo de esperanza y yo lo mantengo en la sociedad civil israelí. O sea, claro que la sociedad civil israelí es muy diversa y por supuesto que hay partes de la población importantes que están a favor de las colonias y de la guerra y tal, pero las encuestas nos muestran constantemente que la mayoría está en contra. Ujú. Incluso el despido de Ronen Bar. Salió una encuesta que decía que el 51% de la población israelí está en contra de la decisión. Eso es la mitad de la población israelí está en contra y tan solo un 30% a favor. Otro dato de esa misma encuesta era que un 46% de la población confían más en Ronen Bar que en Netanyahu. Así que son cifras que nos muestran es una sociedad dividida, pero el que al final la mayoría, o bueno, dicho de otra manera, solo una minoría está totalmente detrás de estas decisiones, este comportamiento autocrático del gobierno actual. Y eso da esperanza. Israel es un país con una cultura democrática muy rica y muy arraigada. Entonces hay que esperar que sea esa la fuerza que asome cabeza. Es lo que dijo Paul también, Einaf Zangauker, la madre convertida involuntariamente en símbolo de la lucha de los rehenes, que intentó entrar a Gaza por su propio pie ayer, mientras los soldados ocupaban Gaza, ella intentando entrar para rescatar a su hijo en una acción simbólica, obviamente destinada a fracasar, porque Pobre mujer, en la serio. pararon en la verja. Es estremecedor. Y ella, bueno, todos podéis imaginar sus gritos de ira y rabia contra Netanyahu, pero justamente remarcaba lo mismo que has dicho tú, que su única esperanza es la sociedad israelí, la sociedad civil israelí, la gente de bien, que la hay y la hay mucha, y nosotros estamos de su lado y no nos olvidamos de ella, y es parte de nuestra reivindicación y la razón de ser también de Al-Ayam, que es a naturalizar, humanizar a los israelíes en su diversidad y divergencias y tal, pero sobre todo poner el foco en que eso, y que necesitamos desde el 7 de octubre, ¿no? Un brazo tendido que no ha existido, ¿no? Porque si realmente quienes se solidarizan con Gaza y Palestina con razón y tal deberían entender que para cambiar las cosas también la sociedad civil israelí, Ujú. contraria a este régimen, Eso es, necesita apoyo eso porque es. sola no lo Sí. va a lograr. No, no, ir por ahí diciendo que deberían usar sus segundos pasaportes para irse a Europa no ayuda. No, bueno, no, Aparte de que no refleja la realidad, no ayuda. no, para nada. Pero bueno, eso es otro tema que me enerva y que ahora no vamos, un melón que no vamos a abrir. Por último, Paul, podemos hacer un poco de breves menciones a cosas que sí que nos alegran un poco más el alma Sí. y que, bueno, que nos dan al menos aquí un poco de luz y de esperanza. Y lo vamos a titular sección de autobombo improvisado, como una partitura de jazz, como me pones aquí en el guión, Paul. Y es básicamente un espacio para hablar de cosas relacionadas con nuestro ámbito, ¿no? Con el mundo judío-Israel a nivel mediático-cultural que están pasando aquí en Barcelona y de la cual, pues, oye, estamos satisfechos porque, oye, estamos remando a un grupo de gente muy voluntariosa, pues, para revertir, tratar de, ¿no? De cambiar un poco.
bueno, no sé si es la voluntad o si lo estamos logrando, pero tratar de ponernos en el mapa, ¿no? De poner voces judías sin complejos en la realidad mediática y cultural de Barcelona. Y en ese sentido están pasando cosas. Tal vez la primera, y ya que lo hablamos de autobombo, Paul, es el propio directo que hicimos, ¿no? De Sí. Al-Ayam Una experiencia en... fantástica. Fue muy bien el directo, el primer directo de Al-Ayam con el doctor Adrià Fortet, que nos dio una clase magistral ¡Qué crack! sobre la historia del sionismo y el antisionismo. Fue en catalán, por tanto, los que entendáis el catalán os animo a escuchar el episodio si no lo habéis hecho. Y para los que no, estamos preparando una transcripción, traducción del guión que luego podréis o leer o que os lo lea una IA o como os lo montéis. A mí me alegra mucho, Paul, que, ostras, pudimos hablar de tópicos que son tan conflictivos y llenos de estigmas, ¿no? Sionismo, antisionismo y tal, desde desde un punto de vista desacomplejado, con la ayuda inestimable de un historiador que ve las cosas con un foco totalmente Desinteresado, podríamos decir. desinteresado, despolitizado, sin agenda, es decir, una persona que logra mirar atrás en la historia para comprender, intentar comprender mejor los fenómenos del presente y a la hora de también de ver lo que, pues, lo que ocurre en Israel y en Palestina y Oriente Medio desde el 7 de octubre, también no tiene el elemento emocional que tenemos nosotros o los periodistas que estamos al día a día, ¿no? Hablando tanto con gente, escribiendo artículos, haciendo podcasts, no sé qué. Entonces, Creo que una persona... la frustración nos erosiona más. Sí, sí, por supuesto. Bueno, no, creo que tenemos roles complementarios, ¿no? Claro. En este sentido, con lo que hacemos nosotros o lo que hacen otros periodistas, con lo que hacen o deberían hacer historiadores como Adrià Furtet, que la verdad fue muy, muy guay poderle preguntar y escuchar. O sea, es un torrente, literalmente un torrente de conocimiento y de energía y de ganas ¿no? De expresar. Y sobre todo también Paul, la acogida, ¿no? Sí. Que Sí, tuvo claro, esto. a nivel de Alayama, a nivel de lo que nos toca a nosotros, no solo tuvimos el aforo completo, sino que mucha gente se quedó sin venir, lo cual lamentamos, pero también nos anima a hacer más proyectos así. Buscaremos hacer más directos en otros espacios y pues eso, animaros a participar, porque creemos que fue una experiencia enriquecedora tanto para el público como para nosotros. Hostia, es que fue casi 2 horitas. En el podcast que colgué, Paul, no está la parte de las preguntas del público, que fue súper interesante también. Y os agradecemos a quienes estuvisteis y preguntasteis. Privilegio del público. Sí, privilegio del público y también cuestiones técnicas, porque tampoco las preguntas de ellos no se grababan con el micro, entonces tampoco tenía sentido como dejar una franja de capítulo donde hay silencios y luego seguidos de nuestras respuestas, aunque se tocaron también igualmente temas, eh, o sea, preguntas muy buenas para tocar temas muy, muy trascendentes, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo. Así que bien, bien, bien. Esto fue a la IAM, también en la propia Casa Dret, ¿no? Que es la sede del colectivo, de la Asociación Cultural Mosaica, de la que los dos orgullosamente formamos parte. Están también pasando muchas cosas en los últimos semanas, meses, ¿no? Y esto, bueno, la semana pasada lo vivimos y lo comentábamos juntos después de Alayam y de la fiesta de Purim que celebramos con nuestros amigos de Paideia, que es un instituto de pensamiento judío radicado en Suecia. Vinieron alumnos desde muchos países europeos, ¿no? De Italia, Hungría, Georgia, Suecia, obviamente. Bueno, seguro que muchos más países que ahora no me vienen en mente. Y ostras, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Y ver cómo en una semana, de repente, en una casa Dret que por cuestiones logísticas internas, tal vez en el último año no ha tenido la vida que nos gustaría que tuviera, pues en los últimos meses no sé, electrizándose. Bueno, fue una semana muy, muy intensa, sí, sí. Hubo la fiesta de Purim, hubo el directo a la Jam, hubo también una noche de stand-up comedy judío en la Casa Dret, con motivo de Purim.
que estuvo muy bien. Es una actividad que hacemos anualmente para Purim. Sí, la Aparte, verdad, sí, di. no, y el tema de idiomas también guay, ¿no? Mm, Porque el stand-up comedy fue en English, entonces más sí. destinado al público más expat, por así decirlo, ¿no? A la Jam fue en catalá, otros eventos en castellano, es decir, aunque haya gente que es un poco sensible con este tema de la diversidad o el bilingüismo, nosotros que abrazamos todas las lenguas y culturas lo vemos una riqueza, ¿no? Sí, al final también cuando haces eventos para las comunidades judías es un poco lo que hay. Los judíos están escampados por todo el mundo y traen consigo una gran variedad de idiomas. Ujú. Aunque siempre da gusto ver, pues esto, el renacer, por así decirlo, de una cultura judía propiamente catalana, que creo que es lo que estamos viviendo ahora en Barcelona, algo que no olvidemos, no ha existido en unos 500 años desde la expulsión de los judíos por los reyes católicos. Y sí, yo lo he estado pensando, que cuando yo volví a Barcelona de Israel hace ya no sé cuánto tiempo, 8 años, si comparo ese momento que yo llegué aquí y empecé a buscar vida judía y actividades judías con lo que hay ahora, se ha cuadruplicado o más la oferta. O sea, ha habido un florecimiento en varios frentes de actividades culturales judías para judíos y para no judíos. O sea, esto no es solo decir hay más judíos en la ciudad, por tanto, se tienen que hacer más cosas para judíos. Es también decir hay judíos en la ciudad y que el resto de catalanes lo conozcan y sepan que estamos aquí y formamos parte del tejido cultural catalán. Y y mira, ojalá piensen en nosotros la próxima vez que les hablen de judíos y no en una caricatura antisemita o en el mismo Netanyahu. En eso estamos. Y bueno, tú, Paul, también participaste recientemente en un programa en TV3, ¿no? Hablando de religiosidad, de espiritualidad. Es decir, tratamos al final con más o menos acierto, pero con mucha voluntad de normalizar nuestra presencia aquí, porque son parts de la societat. Y evidentemente no solo hablando del Kai Jueu de 1300 y pico, que está muy bien, pero sobre todo que yo hago la broma cuando pican en Casa Dret y nos ven y dicen, sí, sí, estamos aquí, somos judíos, estamos vivos, presentes, somos el Aquí hay presente y el judíos futuro vivos. de Barcelona también. Entonces, querernos, abrazarnos. Ah, aquí hay una cosa que pasará que será chula, que viene San Jordi. Y tú, Paul, que ahora estás más liberado de tareas burocrático-administrativas de Mozaica, eres ahora eres un pivote libre para liderar Bueno, nuestro soy un frente. currante más. Soy un currante más ahora. Ojalá tuviéramos más, pero tienes al final tu fuerte y tu interés es la literatura, los libros, las traducciones, autores, novelas, poemas. Eso es donde te mueves, eso es lo que te gusta, en lo que te dedicas, o sea, una pasión a la que le dedicas inestimablemente muchísimas horas de esfuerzo y curro por amor al arte, sin retribución. Y esto lo agradece Sefer, que es un festival precisamente del libro judío. Es una iniciativa promovida desde Mozaica ya hace muchos años. Ahora tal vez me podrás recordar, hacer un poco de background y sobre todo avanzar, Paul, cuáles son los planes de Sefer para San Jordi, la fiesta del libro, la fiesta de la rosa, fiesta tan, tan bonita, ¿no? Probablemente la fiesta más Sí, bonita de Cataluña. sí, sin duda, de la que estamos más orgullosos, más catalanes. Ujú. Sí, el Festival SEFER, el Festival del Libro Judío de Barcelona, Eh, es un festival que ocurre anualmente en otoño, normalmente por finales de octubre, principios de noviembre. El año pasado no se hizo por estas cuestiones administrativas internas de Mofaica, pero este año lo retomamos. No solo eso, sino que nos hemos venido arriba, igual que al estilo del Festival de Ópera Peralada, hemos decidido también hacer un mini festival de primavera este año en honor a San Jordi. Entonces, a lo largo de abril van a haber 5 presentaciones de libros en la Casa Adret, incluyendo presentaciones de pues, mi traducción del libro de Omri Ginsburg, a quien entrevistamos en Oh, Alayam qué bueno, en en qué nuestros bueno. capítulos primerizos. Son sus memorias de lidiar con el estrés postraumático después de luchar en la guerra, la Segunda Guerra del Líbano.
Y también la nueva novela de David Aliaga, un amigo de nuestro personal y también de miembro de Mofaica, un escritor judío español notable. Em, y lo más importante de todo es que en colaboración con la CIB, la Comunidad Israelita de Barcelona, una de las comunidades más grandes de la ciudad, estamos organizando una paradita de libros en el mismo día de San Jordi. O sea, vamos a tener una parada, he dicho paradita, va a ser enorme, van a ser 6 metros de parada de libros y literatura judía en la calle, en el Passeig de Gracia de Barcelona, Toma ya. para, pues lo que decíamos, decir, estamos aquí, existimos, formamos parte de la sociedad. Y a mí, francamente, me llena de orgullo hacer este tipo de cosas. Es lo que hace falta en estos tiempos en el que hay tanto, ¿para qué negarlo? Tanto antisemitismo, tanto odio. Todo lo que ocurre en Israel nos lastra mucho la vida a los judíos en el extranjero. Entonces, como mínimo, pues contrarrestar poniendo actividades y contenido positivo sobre la vida judía en nuestras ciudades. Cola Cabot, que en hebreo es todos mis respetos porque no es nada fácil lo que estáis promoviendo. Primeramente me encanta esta creciente cooperación entre Mozaica y la CIP y quien sea del mundo judío local, cualquiera que sea de las comunidades o individuos, al final es lo que siempre digo, ¿no? En este barco navegamos todos y todo nos afecta por igual, más allá de que seas más ortodoxo, reformista, laico que come bacon y fuma hierba o lo que seas, ¿no? Al final, para el resto de la sociedad y para los antisemitas somos judíos o judíos de mierda. Por tanto, hostia, ostras, perdón, Alejandro, que intento evitar esta palabra por recomendación tuya. Es la verdad un acto simbólico y muy valiente, y además ahí en pleno Paseo de Gracia, sin complejos. Por tanto, todos los que nos escucháis, si tenéis tiempo y ganas, sería un verdadero placer pues que os paséis por allá a saludarnos, a vernos, a comprar libros que también pues ayudan, ¿no? A financiar la causa. Por tanto, muy bien, Paul, sort y encerts, suerte y mucho éxito para San Jordi. Pues, Y creo que aquí lo dejaremos, ¿no? Hasta nuevo aviso, hasta una semana que viene que esperemos sea peor que... Ay, mejor, perdón. Algo mejor que esta. cuanto peor, mejor, que decía Rajoy. ¿Qué lo decía? Oh, Rajoy. Ostras. Ojalá pudiéramos tratar asuntos más banales como los discursos del Inshallah. añorado expresidente Inshallah, un Mariano día. Rajoy. Ahora tenemos un presidente que es súper guapo. Ah, Me hizo gracia, Paul, porque, mira, esto nos atañe, porque habla de guerras, ¿no? Y ahora sabes que en Europa se está hablando del rearme, ¿no? Y la estrategia y Sí, tal. sí, sí. Y salió Pedro Sánchez ayer en Bruselas a decir, oye, no hay que hablar tanto de rearme y de armas y tal, hay que hablar de estrategia para la defensa de la población, tal. Claro que sí. Cómo preservar la seguridad ante, ¿no? Eufemismos, ¿no? Para endulzar. Hostia, es un hacha este Es que también, ¿eh? hay que decir, es que estamos bastante cómodos aquí en nuestra puntita del continente, no habiendo participado en 2 guerras mundiales, alejados del el merde de Centro Europa. Y, En en fin, fin, ojalá todos fuéramos tan guapos como tú, Pedro, y ojalá, tuviéramos esta ojalá. capacidad de minimizar los Tan guapos y conflictos, tan optimistas, sí. edulcorándolos con un par de buenas palabras. En fin, Paul, Shabbat Shalom, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Shabbat Shalom, Ofer.